busquemos en nuestras Biblias una vez más esta parte que ya hemos leído. La palabra puede encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, los versículos 21 al 28. Versículo 21 a 28 del Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Y pongo como tema esta mañana la fe de una madre preocupada. La fe de una madre preocupada. El tema para la prédica de esta mañana, hermanos. Pensando también entonces en todas las mujeres en medio de nuestra congregación, madres de sus propios hijos, o madres en la congregación cuidando a los niños de la congregación, o madres en alguna situación o circunstancia, porque todos somos llamados para cuidar a los niños, hermanos. Y entonces, todos sabemos también que ser madre es una responsabilidad muy grande. Esa responsabilidad que nos ha dado Dios. Imagínense, hermanos, a veces pensamos que los hijos que hemos recibido son nuestros hijos, pero no es verdad. No es verdad. No son nuestros hijos. Son creaciones de Dios y nosotros los hemos recibido para cuidarlos un tiempo. Pero ellos son de Dios, no son de nosotros. Entonces Dios nos ha dado algo de su propia creación diciendo, cuida estos niños un tiempo en la tierra. Eso es nuestra responsabilidad. Entonces, no es una decisión si lo vamos a educar en los caminos de Dios, es una obligación. Porque ellos son de Dios, no son de nosotros. Entonces, nuestro deber como padres, como madres, es educándoles con sabiduría y amor en los caminos de Dios, primero y encima de todo. Y es una responsabilidad realmente, hermanos. Y esta mañana vamos a ver una mujer, un ejemplo para cada madre y cada padre también. ¿En qué forma tenemos que preocuparnos por nuestros hijos? Porque la verdad es, hermanos, y tenemos que ser honestos, ¿no? En la casa de Dios siempre tenemos que ser honestos. Porque Dios sabe todo. Podemos tener una actitud y mostrar que somos la persona más piadosa del mundo, pero Dios sabe lo que vive aquí, ¿no? Entonces, tenemos que ser honestos. Porque si pensamos en nuestros hijos, hermanos, muchas veces pensamos primero en las cosas terrenales. ¿Verdad o no? Especialmente en ese tiempo cuando empiezan de nuevo las escuelas, estamos ocupados. Ellos tienen que empezar su estudio, tienen que hacerlo bien y pongamos mucha atención en esto para que lleguen a casa con buenos resultados y todo esto. Y estamos muy ocupados con esto. Pero hermanos, en las cosas de Dios, al menos tenemos que dedicar lo mismo tiempo, la misma atención a nuestros hijos. Las cosas de Dios tienen que ser los primeros en la vida de nuestros hijos. Y entonces la carrera y todo esto sí tiene cierto valor, pero mucho menos. ¿Sí? No hay que olvidar esto. Y entonces, los niños. Pero hay otra cosa que quiero decirte, hermanos. En el mundo de los adultos, a veces tenemos también el problema, que es un problema, de olvidar un poco los niños, especialmente en la iglesia. En los cultos, en las actividades, en todo lo que hacemos, pensamos mucho en los adultos, pero poco en los niños. Pero los niños, Jesús mismo nos enseña
Los niños son muy importantes en la opinión de Dios. Muy importantes. Todos conocemos este versículo tan importante en Marcos 10, en que vinieron las madres a Jesús para que sean bendecidos sus hijos. ¿Sí? Marcos 10 lo dice, y le presentaban niños con sus madres, dice otra parte de la palabra, para que Jesús los tocase, los bendice. ¿Y qué hacen los discípulos de Jesús? Ellos dicen, no, los niños no, porque Jesús está muy ocupado con los adultos. Ese error cometemos mucho también en la iglesia. Pero ¿qué dice Jesús? Viéndolo, Jesús se indignó, se enojó, mejor dicho. Y le dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de Dios. Entonces nuestra responsabilidad como padres, hermanos, como madres, es llevar a nuestros niños a Jesús. Como líderes de la escuela dominical, madres espirituales en medio de la congregación. Porque Jesús dice también, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, no es que los niños tienen que aprender mucho de los adultos, pero Jesús dice que los adultos tienen que aprender mucho de los niños, de su forma de confiar en Dios. Hay que hablar con sus hijos. Los niños a veces tienen una confianza plena en Jesús, más que los adultos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así es nuestro Señor. ¿Sí? Y entonces, eso es lo más importante como obra para nosotros en la vida de como madres y padres, y también sirviendo en medio de la congregación. Bueno, hoy entonces hemos leído Mateo capítulo 15, que también nos habla de una madre que está llevando a su hija a Jesús. Y entonces eso vamos a estudiar, ¿sí? Entonces la parte de la palabra empieza con un versículo interesante e importante, que es bien importante para entender lo que está pasando en esta historia, porque esa historia es conocida pero muchas veces mal entendida. El versículo 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Para entender esa parte tenemos que saber lo que está pasando. Jesús, casi toda su vida en la tierra, esos 3 años que estaba predicando a los judíos. Casi solo a los judíos. Hay pocas excepciones, y una excepción encontramos en esta parte, porque dice la palabra, saliendo Jesús de allí, saliendo de la tierra de los judíos, va a Tiro y Sidón. Y Tiro y Sidón no eran ciudades de los judíos, sino de paganos. La gente que vivían ahí no eran parte del pueblo de Israel. Estaban fuera de Israel. ¿Por qué salió Jesús la tierra de los judíos en ese momento? Es por la incredulidad. Jesús estaba predicando, y especialmente recibió resistencia, oposición de los líderes religiosos de ese tiempo. Ellos, fariseos y escribas, siempre estaban criticando a Jesús. En lugar de arrepentimiento, empezaron a criticar. Y en algún momento Jesús ya no lo puede soportar. Y entonces por un momento Él sale la tierra prometida, Él sale la tierra de Israel y va a esas 2 ciudades,
Tiro y Sidón. Y entonces hay que saber entonces que Jesús con sus discípulos no están en su propia tierra, están como extranjeros visitando a esos lugares que no son parte de Israel. Y eso también puede observar en la parte que estamos estudiando. Más luego lo vamos a ver. Y entonces vamos a ver lo que está pasando. Ellos están entonces en esa parte de la tierra y viene una mujer. En el versículo 22 lo leemos. Y he aquí una mujer cananea. Cananea significa que no es judía, es del otro pueblo, ¿sí? Una mujer cananea que había salido de aquella región, ese lugar donde están las ciudades, clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces de nuevo viene una mujer para clamar a Jesús por su hija. Y de pronto los discípulos ya aprendieron algo de esa vez anterior, cuando vinieron las mujeres con sus niños para que sus niños serían bendecidos por Jesús. No, nada. Nada. Porque en el versículo 23 leemos que los discípulos dicen: despídela, pues da voces tras nosotros. Esa es la reacción de ellos. Y entonces, a través de lo que se va a pasar con Jesús y esa mujer, Jesús está enseñando a la mujer, pero también algo a los discípulos, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces ellos están caminando en esa tierra extranjera. Los discípulos nunca han estado fuera de los bordes de su propio país, entonces ellos están un poco inseguros entre toda esa gente diferente, entre todos esos extranjeros que no son judíos. Están caminando ahí y viene una mujer y esa mujer va a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es muy especial lo que dice ella. Ella dice: Señor, hijo de David. Hermanos, ese título, hijo de David, en el Antiguo Testamento solo fue dado al Mesías prometido, a Cristo prometido. Y entonces eso ya es un testimonio, ¿sí? Ese título que está dando esa mujer a Jesús: Señor, hijo de David. Ella con esa confesión ya confiesa que tiene más fe que todos esos fariseos y escribas de los judíos. Aunque probablemente nunca ha entrado en una iglesia judía, una sinagoga. Porque reconoce en Jesús que Él es el Hijo de David, el gran Hijo de David, el Mesías prometido. Y ella está clamando, dice ese versículo. Ella tiene una necesidad muy grande en su vida, en su familia, mejor dicho. Entonces está pidiendo ayuda para que su hija sea sanada. Está gravemente atormentada por un demonio, dice esa parte. Un demonio está en ella, poseyendo a ella, está bajo el control de un demonio. ¡Qué infelicidad! Cuando la maldad misma está ocupando una vida de una persona. Y esa mujer no tiene ninguna solución para eso. Probablemente ha tratado muchas cosas para mejorar la situación de la hija, pero nada funcionó. Nada mejoró la vida. Hasta que escuchó de este señor judío que estaba haciendo milagros, que tenía poder sobre los demonios. Porque en el mismo capítulo
o en el en el capítulo anterior, 14, leímos también que Jesús estaba sanando en otras situaciones. Y entonces ella sabe que Jesús tiene poder para sanar. También sanar de esa maldad, de este demonio que tuvo posesión sobre su querida hija. Y entonces ella hace lo mejor que puede hacer una madre. ¿Qué es lo mejor que puede hacer una madre? Llevar los hijos en oración a los pies de Jesús. La obra principal, madres, la obra principal de nuestra vida como padres. Orando por nuestros hijos, orando por los niños de la iglesia, orando por los niños que viven en la calle, orando por los niños que no tienen un hogar cristiano, en que Satanás está sembrando su semilla cada día de las cosas mundanas. Nosotros somos llamados para orar por ellos, que no tiene nadie en su familia que oren por ellos. Para ser madres y padres espirituales para los niños que no tienen padres y madres que oran. ¿A dónde vamos nosotros entonces con nuestras dudas, nuestras preocupaciones? Pensando, ¿cómo va a ser el tiempo en que nuestros niños van a ser grandes? Ya sabiendo que la maldad está creciendo día a día. No somos llamados para temer, somos llamados para confiar, entregando la vida de nuestros niños en las manos de Él, que tiene todo el poder en la tierra y en el cielo. Entonces ella está clamando. ¿Y qué podemos esperar? Una mujer que está orando y clamando así a Jesús. Podemos esperar que Jesús inmediatamente va a dar una respuesta, ¿verdad o no? Así es nuestro Señor, ¿o no? Hermanos, en realidad sucede algo que no estamos esperando. ¿Qué dice el versículo 23? Pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió nada. No estaba dando solución. Está actuando como la mujer no está. Negando totalmente a esta mujer. ¿Sí? Y eso es algo único. Porque en todas las situaciones en que Jesús está sanando, en la Biblia, leemos que Él, al momento que la persona lo pide, Jesús lo hace. Es una excepción esta situación. Y entonces, ¿por qué está Jesús actuando así? Dos razones. Primero, está probando la fe de ella. Está probando la fe. Y entonces, a veces en nuestra vida sucede lo mismo, hermanos. Que estamos orando por algo bueno, que estamos orando por algo que sabemos que Dios lo quiere hacer y que Dios no está respondiendo inmediatamente, que parece que Dios no está escuchando. Pero lo que entendemos de esa historia es que Jesús sabe exactamente lo que está orando ella. Esa es la primera razón. Entonces, probar la fe de ella. Como Dios a veces está probando nuestra fe para ver cómo está nuestra confianza en Él. Pero hay otra razón también. Y esa razón vamos a entender si vamos a leer. Porque los discípulos entonces ya estaban inciertos allí, ¿sí? En esa tierra extranjera. Y piensan, ahora la gente va a hacernos algo. Entonces mejor que Jesús despida a esa persona y dice, ya no vamos a hacer nada.
¿Sí? Entonces los discípulos tienen miedo. Y dice, despídela. Porque está dando voces y toda la gente van a mirar y van a pensar algo de nosotros. ¿Y Jesús qué dice? Parece que Él va a confirmar lo que están pensando los discípulos. Los discípulos piensan, el Mesías es enviado al pueblo de Israel y entonces solo va a cuidar y hacer los milagros en el pueblo de Israel. Y Jesús lo dice en el versículo 24, mira. Y Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús dice, solo soy enviado para los judíos. Está confirmando lo que están pensando los discípulos. Esa mujer no tiene que meterse en eso porque Él no es enviado para los paganos. Pero mira lo que pasa. La mujer, mientras Jesús está diciendo esto, la mujer viene más cerca, ¿sí? Y dice en el versículo 25, y se postró ante Él, diciendo, Señor, socórreme. La mujer probablemente escucha lo que está diciendo Jesús. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo los judíos. Probablemente lo va a escuchar. Pero igual, ella sabe que Jesús es la única esperanza, la única solución para su problema. Y entonces, ¿qué dice? Señor, socórreme. Pero va de mal en peor. Va de mal en peor. Mira lo que va a decir Jesús. Versículo 26. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí entiende lo que está haciendo y diciendo Jesús, hermanos? Jesús dice, los hijos, ¿qué son? Los hijos son los hijos del pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los perrillos entonces? Los demás, los paganos, los que no pertenecen al pueblo de Dios. Entonces esa mujer escucha de la boca del Señor, usted es una pera. Y a las peras no damos el pan. Porque el pan es para los hijos. Hermanos, para entender esa historia hay que saber algo. Los judíos, por ser favorecidos por Dios, pensaban que eran mejores que los otros pueblos. Y ellos hablaban de los extranjeros como perros. Eso fue una expresión común. Como por ejemplo, para hacer una comparación, mucha gente, la sierra por ejemplo, dice que los costeños son monos, ¿verdad? Es la misma comparación, ¿sí? Entonces los judíos estaban hablando sobre los que no son judíos como perros, ¿sí? Y no estamos hablando de esos perros cariñosos de la casa, estamos hablando de los perros de la calle. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que esa mujer va a decir, ya, yo voy a mi casa. Porque ese hombre está discriminando, me está humillando, ¿verdad? Pero esa mujer no puede ser humillada. ¿Por qué no? Porque esa mujer ya es humilde. Y esa mujer, como he dicho ya, la única esperanza que ella tiene es Jesús. Aunque Jesús está diciendo esas cosas, para ella Jesús es la única esperanza.
Entonces, ¿qué responde ella? Ella en el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O, para hacer la comparación a nuestro tiempo, si nosotros ponemos la funda de basura afuera, vienen los perros y sacan lo que hay para comer. Eso es prácticamente lo que está diciendo esta mujer. Los perros también comen de la pan. Ellos sí lo comen. Y entonces, hermanos, así está tratando Jesús con esta mujer. ¿Para qué? Como ya he explicado, para probar la fe de ella. Pero eso no es la mejor lección en esta parte. Porque por supuesto Jesús no piensa así sobre esta mujer. Por supuesto Jesús no piensa que ella solo es una perra. ¿Por qué no? Porque Jesús nos enseña claramente en toda la palabra que nuestro prójimo son las personas que nosotros en nuestro corazón despreciamos. Y a ellos tenemos que amar como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en esta parte? Jesús está dando una lección grande a los discípulos, mostrando que esa mujer, sobre que ellos piensan, solo es una pagana, es una pera, para mostrar a ellos que la fe de ella es un ejemplo para todos esos judíos que rechazan sus enseñanzas. Versículo 28 lo dice: oh mujer, grande es tu fe. Qué bendición si Jesús mismo va a decir de nosotros, grande es su fe. A los discípulos en muchas ocasiones Jesús dice, tan pequeño es su fe a los discípulos. Pero a esa mujer no, a esa mujer dice, grande es su fe. ¿Qué es fe? La plena confianza en el poder de Dios, que Él pueda hacer lo que Él dice que pueda hacer. Eso es fe. Y ahora, madres, ahora vamos a la lección para nosotros, como padres y especialmente como madres. ¿Por qué esa madre va a Jesús? Porque ella tiene o quiere tener un carro grande, o quiere una casa mejor, o quiere recibir más dinero, o quiere que su hija va a tener una carrera exitosa. La razón que ella va al Señor es para pedir la salvación de ella, para ser librado y salvado de este demonio. ¿Qué ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos? Porque los demonios, y no estoy diciendo que todos somos fuera de Cristo, que somos posesionados con un demonio, porque es otra cosa. Pero los demonios tienen mucha influencia en la vida de nuestros hijos si ellos no pertenecen al Señor. Que seamos así, hermanos, padres y madres, rogando, clamando al Señor para que el Señor mismo tome el control en la vida de nuestros hijos. Esto es el deber más grande para nosotros. Y si lo hacemos así, como la mujer hace en esta parte, el Señor seguramente nos va a responder. Diciendo, si pongamos nuestra confianza en Él, diciendo, oh mujer, oh madre, oh padre, grande es su fe. Hágase contigo como quieres. Qué bendición, hermanos, si celebramos así el Día de la
Insistan en sus oraciones, hermanos. Siguen orando por sus hijos, hermanos, y por los niños de la iglesia, y por los niños de nuestro alrededor, para que Cristo haga su obra salvadora en sus vidas. Él que tiene un corazón ardiente para los hijos de sus hijos, que tiene un corazón ardiente para los niños, que siempre nos muestra en su palabra que los niños son un ejemplo para nosotros en su confianza en Dios. Así es la palabra de Dios para esta mañana, hermanos. La fe de esta mujer nos da un ejemplo para la vida como padres. Amén.